Començàvem el programa parlant-vos de l'asma. Esta setmana s'ha celebrat el Dia de l'Asma i concretament va ser ahir. I avui, que vos porta actualitat, tinc ací a una experta, doctora Immaculada Lluch. Ella és neumòloga i responsable de la unitat d'asma de l'Hospital Universitari de la Ribera. Importantísimo tratar este tema para todos y todas los que nos están viendo en casa, un aspecto importante como es el asma, esta enfermedad que es crónica, ¿verdad? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado para hablar de una enfermedad que efectivamente es una enfermedad crónica y que es una enfermedad muy frecuente en la población. Afecta a nivel mundial a más de 250 millones de personas. En España, alrededor de 2,5 millones de personas pueden estar afectadas de asma. El asma es una enfermedad crónica, como has dicho, una enfermedad inflamatoria, tiene una base inflamatoria que afecta a las vías respiratorias, a los bronquios. Se produce una inflamación en la pared del bronquio en estos pacientes que tienen asma. Esa inflamación produce también moco y todo eso va a hacer que las vías respiratorias se obstruyan. Y al obstruirse las vías respiratorias pues van a dar lugar a una serie de síntomas. Eso, vamos con esos síntomas. Sí, pues mira, los síntomas habituales del asma pueden ser la tos. La tos que suele ser más por la noche, o incluso hay gente que dice que cuando se ríe muy así fuerte, pues tiene más tos. También produce sibilancias, que son los pitidos cuando uno respira, dificultad para respirar, la disnea que decimos, y sensación de opresión en el pecho, como que el aire no lo podemos expulsar. También se acrecienta con el ejercicio físico. Bueno, hay diferentes desencadenantes, ¿no? Y diferentes mecanismos que pueden producir el asma. ¿Vale? Hay pacientes que tienen un asma más leve y que solo tienen síntomas cuando se exponen a esos desencadenantes. Y luego hasta llegar al asma más grave, que pues tienen síntomas ya de forma persistente a diario y es una enfermedad mucho más compleja. Cuando hablamos de desencadenantes, son factores que van a hacer que se despierte y que se produzcan estos síntomas, ¿no? Los desencadenantes pueden ser desde alergia, hay mucha... Ahora en primavera. En primavera, los pólenes, la alergia a los ácaros del polvo, que aquí en esta zona, en la zona del Mediterráneo es muy frecuente por el tipo de clima. También hay irritantes que podemos inhalar, como pues el tabaco. Eso abriremos ahí el cajón. Sí, la contaminación, los cambios en el medioambientales, cambios de temperatura bruscos, la humedad, todo esto puede influir, o incluso exposición a tóxicos incluso laborales, o productos de limpieza. Perfumes también, ¿no? Perfumes también pueden dar sensación y pueden inducir, sí. Luego también hay otros desencadenantes como pueden ser las infecciones, sobre todo infecciones víricas. Que resfriados, ¿no? Sí, los pacientes con asma son mucho más sensibles a tener una crisis de asma cuando tienen una infección, que en general pues los resfriados, ¿no? que decimos, las infecciones virales suelen ser leves, pero en estos pacientes pueden desencadenar que se les cierren los bronquios y que pues lo pasen un poco peor. Me está diciendo eso y me cuesta hasta respirar. Sí, y en el ejercicio, pues bueno, el ejercicio sobre todo cuando haces deporte y tu asma no está controlado, puede ser un riesgo para tener más síntomas. ¿Por qué? Porque si el asma no está controlado, al final cuando tú haces deporte respiras a lo mejor más por la boca, más rápido, y el aire entra en unas condiciones, sobre todo si es frío, en determinadas épocas, sobre todo si haces deporte al aire libre, hay que tener cuidado con salir a la montaña si tienes alergia a algún polen que esté en ese momento, porque te puede producir los síntomas. Doctora. Sí, incluso hay un asma que está inducido por el ejercicio. Como el hiperventilar, ¿no? Sí, al respirar pues más rápido, cuando haces deporte, el aire entra en otras condiciones y puede inducir que ese bronquio inflamado reaccione de forma alterada. Los que no tenemos aún... Bueno, yo ahora hablaremos, porque tienes un paciente aquí delante, y hablaremos de mi historial. ¿Cuándo tenemos que alertarnos?
Bueno, pues yo creo que en general, sobre todo en aquellos asmáticos que son más leves, no tienen síntomas todo el rato. Vale. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, yo siempre digo que habitualmente uno no tiene bronquitis todos los años. Cuando hay personas que tienen bronquitis repetidas todos los años, durante años, pues eso no es normal en una persona sana. Habría que investigar a ver, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues si tienes que utilizar pues Ventolin, bueno, el salbutamol, inhaladores, porque tienes fatiga, tienes pitos y tal, pues bueno, debes consultar al médico. Hay muchos pacientes que normalizan estos síntomas, entonces no consultan con su médico o bueno, pues van, se tratan o van a urgencias, se tratan momentáneamente esos síntomas y luego cuando están mejor lo dejan y nunca llegan a ir a su médico de atención primaria a contarles lo que les ha pasado para que se puedan hacer los estudios pertinentes para ver exactamente por qué le pasa eso. Los factores los conocemos, hemos hablado. Alergias, el polen, tabaco. Hablemos un poquito del tabaco, porque claro, si encima eres asmático o asmática y fumas, ya es la guinda del pastel, ¿no, doctora? Sí, bueno, el tabaquismo es un gran problema de salud porque produce muchas enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ya no solo respiratorias, sino de cardiovasculares y bueno, realmente habría que insistir y hacer más hincapié en la población general para que se redujera el tabaco, evidentemente, se eliminara. Evidentemente, si eres asmático, si tú tienes un bronquio que tiene tendencia a inflamarse y le estás poniendo un irritante constante directamente al bronquio, evidentemente tu asma no va a ir bien. Estás facilitando para que se obstruya y se cierre. Claro. Estos factores, vale. Tenemos todos estos factores, medidas prácticas si nos entra crisis. Bueno, yo creo que lo importante para manejar bien el asma es, lo primero, como he dicho, consultar. Consultar al médico, que se haga un buen estudio. Primero esto lo estudia el médico de atención primaria y si en caso necesario se deriva a neumología, y en caso necesario se deriva, el neumólogo lo deriva a una unidad especializada, ¿no?, de asma grave, como es la que bueno, llevo yo allí en el hospital, ¿vale? Entonces, lo importante es consultar, consultar, tener un diagnóstico y un tratamiento correcto, que se haga bien y ser constante. Eso es lo más importante. Sí, porque los pacientes con asma suelen tender a dejarse el tratamiento. ¿Me encuentro bien? Sí. Y lo dejo. Y solo tomar tratamiento cuando tienen crisis. Si el asma no se controla bien, es un asma que va a ir a más, porque no estamos tratándolo correctamente, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Y bueno, pues en segundo lugar, pues eso, podemos manejar, si uno conoce los desencadenantes que le afectan, pues puede evitarlos. Está claro que no puedes evitar muchas cosas, hay que intentar hacer una vida normal, con ciertas medidas de evitación. Evidentemente, pues hay personas que tienen animales en casa y eso es difícil porque convives con un animal, que tienes cariño y demás. Eso sería otro factor, doctora. Sí, las alergias a los animales. El pelo, del gato, del perro. Sí. Luego el tema de los alergenos, pues bueno, hay incluso páginas donde podemos consultar cómo está el tema de los pólenes en nuestra zona. En cuanto a la alergia a los ácaros, el ácaro del polvo está en todas partes. Entonces, bueno, pues hay que intentar mantener la casa ventilada, pues buena higiene, la limpieza, pues el tema de el no tener, sobre todo en donde dormimos, que es donde más horas pasamos, no tener pues alfombras, moquetas, peluches, libros amontonados, todo aquello que vaya a favorecer que se vaya a acumular polvo, porque al final polvo va a haber y ácaro va a haber, ¿vale? Como he dicho antes, el ácaro del polvo en esta zona, que es un clima templado y húmedo, se reproduce con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, bueno, hay que limpiar con agua bastante caliente la ropa de cama, pero bueno, evitarlo del todo no vamos a poder. Exacto, siempre hay pues esa motita de polvo por muy limpio que esté. Claro. I ara us vaig a donar un exemple perquè jo mateix vaig patir asma i la doctora m'estava dient que sol ser crònica. Vaig a fer-li preguntes, estigueu atents,
Porque yo mismo, a los 2 años, padecí asma. De hecho, te hablaba de los peluches, porque sí que es verdad que en mi habitación no podía haber absolutamente nada, solo la cama y la mesita de noche y ya está. Paredes había que limpiarlas todas, porque sí que es verdad que, claro, también depende de los grados, ¿no? Sí, claro, sí, depende de la intensidad de los síntomas. Es verdad que hay muchos niños que tienen síntomas, es difícil diagnosticar el asma en la infancia porque no pueden colaborar en las pruebas y demás, pero síntomas respiratorios de sibilancias, ¿no? de este tipo de cuadros suele ser bastante frecuente en niños, sobre todo si tienen alergia. ¿Vale? Además se acompaña de la rinitis y la alergia a los ácaros, como he dicho, es muy frecuente en esta zona. Muchas veces los niños que tienen problemas en la infancia mejoran, ¿no? Hablamos de un periodo de luna de miel, que es cuando pasan a la adolescencia, esta sintomatología mejora. Incluso hay muchos que luego no vuelven a tener más problemas si se cuidan y no fuman y no tienen ningún desencadenante, así que no tienen más problema, pero es frecuente que después de ese periodo puedan reaparecer, sobre la década de los 30, 40, pueden reaparecer. No siempre funciona así. Vale. Este sería un perfil de asmático, pero hay otros asmáticos que ya directamente debutan en la edad adulta. Que no han tenido ningún síntoma en la infancia y luego puede debutar sobre los 40, incluso más mayores. En mi caso, se detectaron mis padres, claro, 2 añitos tampoco puedes, por la respiración, la barriga, que no era normal esa frecuencia respiratoria. Claro, sí, sí. Suele ser frecuente, evidentemente en un niño, yo no veo niños, yo veo adultos, pero en un niño evidentemente los padres son los que están pendientes de cuándo aparecen los síntomas y cuándo no, y entonces tienen que estar, incluso pues eso, al hacer deportes, si ven que se para y no sigue el ritmo de otro niño, pues eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Y estabas diciendo toda esa evolución exactamente lo que me ha pasado a mí, porque sí que es verdad que en la adolescencia ya no tuve ningún problema y sigo estando bien. ¿Me puede aparecer? Podría volverte a aparecer síntomas, sí, claro, a veces aparecen después de una infección vírica, como hemos dicho, que es un desencadenante a veces potente. Luego, otros factores que tampoco hemos mencionado, pues es el estrés, todos los factores emocionales. ¿La ansiedad? La ansiedad también pueden ser factores, sobre todo, que pueden agravar la sintomatología, ¿vale? Porque al final, y sobre todo en los pacientes más graves, pues al final son pacientes que tienen limitaciones en su día a día, hay una carga de enfermedad que puede ser importante y eso genera también trastornos a nivel emocional. Y luego también otra cosa, la obesidad. Otro factor a evitar. Sí, la obesidad. Tabaquismo, obesidad. O sea que podemos hacer mucho por tener un buen estado de salud. Pues eso, hay que tenerlo. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Y bueno, y luego la actividad física, decimos que si el asma no está controlado hay que ir con cuidado, hay que hacer no ejercicios bruscos y demás. Sí, controlado. Sí, pero si tienes el asma controlado, un asma bien controlado, no te puede limitar a hacer tu día a día, ni siquiera hacer deporte. Es más, hay deportistas de élite muy conocidos, como puede ser Indurain, ¿no? Que igual los más jóvenes no lo conocen, pero... No, yo no soy tan joven, sí, lo conozco, pero doctora. Incluso nadadores, hay deportistas de élite, futbolistas y demás que son asmáticos y hacen su actividad perfectamente sin ninguna limitación. O sea que un asmático no puede hacer deporte hay que hacerlo, hay que mirarlo, debe consultar, porque el objetivo del tratamiento es siempre controlarlo bien y que un asma esté bien controlado significa que no tiene síntomas y que puede hacer una vida totalmente normal. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Se puede llevar una vida totalmente normal? Sí, hoy en día la verdad es que hay tratamientos para los pacientes más leves y para los pacientes más graves también tenemos nuevos tratamientos, como ahora os comentaré, pero que el objetivo siempre del tratamiento va a ser conseguir hacer una vida normal sin síntomas. El problema es que los pacientes con asma muchas veces normalizan los síntomas. Tengo tos todo el rato, pero es que como soy asmático y echan mano muchas veces del tratamiento de rescate
rescate, que es el salbutamol, el famoso Ventolin, Sí. ¿vale? Pasando un poco al tratamiento para que la gente conozca en qué consiste el tratamiento, como es una enfermedad inflamatoria, lo que tenemos que hacer es desinflamar ese bronquio para que el bronquio no esté inflamado y se comporte como un bronquio normal y desaparezcan todos los síntomas. Mientras nuestro bronquio esté desinflamado, vamos a hacer una vida normal, ¿vale? Entonces, en ese respecto, pues existen dos tipos de tratamientos, ¿vale? El tratamiento antiinflamatorio, que es como el tratamiento de mantenimiento, voy a mantener mi enfermedad silente a raya para que no me dé problemas. Luego tenemos el tratamiento que llamamos de rescate, que es aquel que me tomo cuando tengo los síntomas para poderme aliviar. Tiene que ser un tratamiento broncodilatador que actúa rápidamente. Vale. La base del tratamiento de mantenimiento que hemos dicho para quitar la inflamación es el corticoide inhalado. Y hay veces que cuesta mucho, porque los pacientes pues, cuando oyen corticoide a veces no quieren tomarlo y tal, pero es que el asma, yo siempre digo que es una enfermedad muy agradecida de tratar, porque cuando pones un tratamiento adecuado, en general es efectivo y va bien y le cambia la vida a las personas. Entonces, bueno, pues es muy importante que el tratamiento de mantenimiento no se deje aunque estés bien, porque si te dejas el tratamiento de mantenimiento que llevas prescrito, porque estás bien, al final la inflamación irá otra vez aumentando, la iremos dejando hacer su camino y volverás a tener los síntomas. Digamos, al inicio, ¿no?, de la meta. Después de todo el tratamiento, si ya pasa esto, vuelves otra vez a empezar. Claro, y para nosotros, por ejemplo, un paciente que nos diga que utiliza mucho, como decíamos, el salbutamol, la medicación de rescate, si una persona lo utiliza mucho, significa que su asma no está bien controlado, porque está echando mano de su rescate, de su tratamiento de urgencia, muchas veces, lo cual, ojo porque bueno, ahora ya está más controlado, pero había mucho uso de Ventolin sin ningún tipo de control, ¿no? Es verdad, entonces, la alivia, pues ya no voy al médico. Claro, pero en realidad estás tapando, ¿no? Sí, enmascarando. Y la enfermedad seguirá su curso, y si dejamos la inflamación que siga su curso, pues probablemente lo que va a pasar es que va a ir a peor, o vas a tener una crisis, vas a tener que ir a urgencias, y eso te puede poner incluso en riesgo tu vida. Una crisis grave de asma puede poner en riesgo la vida del paciente. Primer martes de mayo, ayer fue el Día Mundial del Asma. Importantísimo conocer cómo hemos conocido aquí esta enfermedad, porque es una enfermedad. Espero que no me vuelva, doctora. Espero, y si no, allí te estaré esperando para darte la solución. Esperemos. Me gustaría que dieras un mensaje clave para todas las familias o pacientes para el día a día gestionar esta enfermedad. Bueno, ya es lo que hemos comentado, ¿no? Es súper importante el hacer un buen diagnóstico, tener un tratamiento adecuado. Luego estamos hablando de inhaladores. Los inhaladores, pues la pega que tienen es que hay que hacer una buena técnica inhalatoria, porque por muy buen medicamento que prescribamos los médicos, si no se hace correctamente, no va a llegar al sitio donde tiene que hacer efecto. Entonces no vamos a conseguir el efecto deseado. Vale. Entonces, súper importante adiestrar y enseñar al paciente y revisar la técnica inhalatoria. ¿Vale? Es muy importante, para mí me parece vital que el paciente conozca la enfermedad, en qué consiste, sea consciente, se empodere, ¿no? Para saber qué es lo que le pone en una situación peor, ¿no? Cuál es el desencadenante, y poder evitar y tomar las riendas de su vida para poder evitar los factores que se agraven más. Claro, que se agraven más. Eso es súper importante, el cumplimiento, como hemos dicho. ¿Vale? No dejarse los tratamientos y evidentemente pues, hacer un seguimiento correcto. En los asmas más leves el seguimiento lo hace el médico de atención primaria, ¿vale? Pero bueno, en los asmas más complejos sí que tiene que necesitar una valoración especializada por el neumólogo. En ese sentido, pues nosotros en el hospital, pues, aparte de mis compañeros de neumología que ven a los pacientes con asma, cuando se detecta un paciente que es más complejo y nos lo derivan a la unidad de asma grave del servicio de neumología, que bueno, pues es lo que pues yo soy la responsable. Y bueno, pero todo esto funciona gracias a un magnífico equipo, empezando por la auxiliar, las enfermeras, los compañeros de neumología. De la Ribera. Sí, la verdad es que tenemos un equipo que no solo a nivel
profesional, sino a nivel humano, pues Muy intentamos acompañar a los pacientes, y lo que hacemos en la unidad de asma grave es estudiar precisamente estos pacientes con un asma más complejo. Es una enfermedad compleja, el asma grave es una enfermedad compleja, pero hoy en día bueno, pues, realizamos diferentes técnicas. Realmente es hacer una medicina personalizada, una medicina de precisión, pues con técnicas de imagen, endoscopia. Estudiamos exactamente cuáles son los factores que están agravando esa enfermedad, y muchas veces es el propio asma el que la inflamación la tiene descontrolada, ¿vale? Y tenemos fármacos dirigidos para esas circunstancias, ¿no?, de inflamación descontrolada, que son fármacos que llamamos tratamientos biológicos, que van dirigidos contra determinadas células o moléculas, sustancias que hay en el organismo que están relacionadas en que se produzca toda esta loca inflamación que se produce en estos pacientes, y son tratamientos muy específicos dirigidos, pues al final lo que intentamos es conocer muy bien cómo funciona el asma de ese paciente en concreto, una medicina personalizada, para poder decidir qué tratamiento es el más adecuado para ese paciente para poder controlar la enfermedad. Y la verdad es que estos tratamientos en la situación del asma grave, pues bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio, que los resultados son muy buenos, y hasta el punto de que realmente les cambia la vida a estos pacientes que tienen mucha limitación. Me alegro, doctora. Muchísimas gracias